Sábado de leyendas. Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Hoy nos adentramos en un relato escalofriante que nos llega desde Quito. Escalofriante y fascinante. Totalmente. Vamos a explorar un encuentro con el legendario chupacabras, contado por alguien que lo vivió en carne propia. Lo interesante es que quien relata la historia al principio era escéptico. No creía en lo sobrenatural. Imagínate cómo cambió su perspectiva después de esto. Prepárense para adentrarse en el Santuco. Un lugar donde, según dicen, los espíritus y las criaturas aterradoras vagan libremente. Exacto. Para los que no conozcan la leyenda, el chupacabras, es una criatura mítica que se dice habita en partes de América. A menudo se le culpa por la muerte del ganado. Y las descripciones varían, pero generalmente se le describe como una criatura con púas parecida a un perro. Da escalofríos solo pensarlo. Y nuestro protagonista se encontró con esta criatura en el Santuco, una propiedad remota que heredó de su padre. Según la historia, el Santuco está ubicado cerca del Camino Viejo de los Perritos Abandonados, justo debajo del canal de Pitatambo, en Quito. Un nombre que ya de por sí evoca misterio. Totalmente. Y la descripción del lugar también es crucial para entender la atmósfera de la historia. Un camino oscuro, rodeado de eucaliptos gigantes. Un lugar donde la oscuridad parece tener vida propia. Exacto. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que los hermanos del protagonista habían visitado el Santuco antes. ¿Y qué pasó? Reportaban sentirse agotados, como si algo les hubiera drenado la energía. Hablaban de una sensación de pesadez, de una energía negativa profunda que los acompañaba al volver a casa. ¿Te recuerda a otros casos? Sí, me recuerda a otros casos en los que se habla de lugares con una energía particular, a veces negativa, que afecta a quienes los visitan. ¿Podría el Santuco ser uno de estos lugares? Es una posibilidad fascinante, ¿verdad? Y a pesar de estas advertencias, nuestro protagonista decide ir a acampar allí. Es como si la curiosidad, o tal vez un impulso más profundo, lo llamara hacia ese lugar. Lo que me parece fascinante es cómo el relato describe la transformación del estado de ánimo del protagonista a medida que se acerca el Santuco. Al principio es solo una aventura más, una noche de campamento bajo las estrellas. Pero a medida que avanza por el camino, la atmósfera se vuelve más opresiva, más amenazante. Sí, él mismo describe un miedo que nunca antes había sentido. Dice, algo siniestro y al mismo tiempo embriagante. ¿Han sentido alguna vez algo así? Esa sensación de que un lugar te está advirtiendo, pero al mismo tiempo te atrae irresistiblemente. Como si el lugar tuviera una conciencia propia, ¿no? Como si estuviera tanteando al protagonista, jugando con sus miedos. Exacto. Y mientras tanto, nuestro protagonista continúa adentrándose en el Santuco, sin saber lo que le espera. Comienza a ver figuras distorsionadas entre los árboles. Y escucha risas siniestras que parecen burlarse de su miedo. A pesar de todo, decide continuar. Llega a la propiedad, arma su carpa y se prepara para pasar la noche. Pero la tranquilidad no dura mucho. Pronto comienza a escuchar ruidos extraños fuera de su tienda. Ruidos que poco a poco se vuelven más intensos, más agresivos. Gruñidos que no se asemejan a ningún animal conocido. En este punto, la tensión realmente comienza a aumentar. Nuestro protagonista, armado con un rifle, decide enfrentar lo que sea que esté allá afuera. Es interesante cómo la reacción del protagonista es confrontar la situación. Muchos, en su lugar, habrían huido despavoridos. Cierto, pero antes de salir de la carpa, nota algo aterrador. La sombra proyectada en la tela de su tienda revela la silueta de una criatura horripilante. ¿Qué tipo de criatura? Una criatura con largos colmillos y garras afiladas, como si estuviera observándolo desde la oscuridad. Imagínese el miedo que habrá sentido en ese momento. Y en un acto de valentía, o quizás de desesperación, el protagonista sale de la carpa, listo para enfrentar a la criatura. Y es ahí cuando la ve. Una figura oscura, con la espalda cubierta de púas, una mirada penetrante y aterradora, y unas garras enormes que parecían capaces de desgarrarlo en pedazos. Negro como la noche, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. El chupacabras, tal como lo describen las leyendas. Lo que me parece particularmente escalofriante es la descripción de la criatura oliendo al protagonista, como un depredador que examina a su presa antes de atacar. Ese detalle sobre el olfato es interesante. Muchos relatos de chupacabras mencionan un fuerte olor a azufre. Que algunos investigadores creen que podría estar relacionado con la bioluminiscencia o un mecanismo de defensa. Un detalle que añade una capa extra de terror a la escena. Y justo cuando la criatura se abalanza sobre él, aparece de la nada una roca, golpea a la criatura en la cabeza y la derriba. El protagonista pierde el conocimiento y despierta en un hospital, rodeado de su familia y de un hombre misterioso que asegura haberlo salvado. Espera, ¿un hombre misterioso? ¿De dónde salió?
Este hombre, un lugareño que conocía bien la zona, relata una historia aún más increíble. Dice que había visto al protagonista desde lejos e intentó advertirle del peligro, pero no pudo alcanzarlo a tiempo. Increíble. ¿Y qué le impidió llegar? Según su testimonio, 2 buitres gigantes se interpusieron en su camino impidiéndole acercarse. Dice que tuvo que usar un talismán de protección y rezar oraciones especiales para poder ahuyentar a estas criaturas y continuar. Buitres gigantes y un talismán. Esto ya parece una película. Precisamente. El detalle de los buitres es interesante, ¿no? En muchas culturas se les asocia con la muerte, con lo sobrenatural. Podríamos interpretarlo como una señal de que el protagonista estaba en grave peligro, o incluso como una representación de las fuerzas oscuras que protegían a la criatura. Es una interpretación escalofriante, pero tiene sentido en el contexto de la historia. Y mientras tanto, nuestro protagonista estaba completamente inconsciente del peligro que lo acechaba, a merced de la criatura. El lugareño describe cómo, al ver al chupacabras a punto de atacar, tomó una gran piedra y la lanzó con todas sus fuerzas, logrando derribar a la bestia. Su acto heroico salvó la vida del protagonista. Un verdadero héroe anónimo. Pero, ¿por qué arriesgar su vida para salvar a un completo desconocido? Es una buena pregunta. Quizás sintió una conexión con el protagonista, o tal vez simplemente actuó por instinto de ayudar a alguien en peligro. Lo cierto es que su valentía no termina ahí. Dice que después de que el protagonista se desmayara, el chupacabra se volvió hacia él, intentando atacarlo. Pero gracias a su talismán y a sus oraciones, logró repelerlo. Parece una película de acción. ¿Y qué pasó con el chupacabras? Simplemente desapareció. Según el lugareño, la criatura, después de lanzar un gruñido amenazante, escaló una pendiente a una velocidad increíble y desapareció en la oscuridad. Interesante cómo se retira tras ser golpeada por la roca y desafiada por el lugareño. Sí, podríamos interpretar esto como una muestra de que, a pesar de su ferocidad, el chupacabras no es invencible y puede ser ahuyentado por la intervención humana, especialmente si esta intervención está imbuida de una fuerte creencia o poder espiritual. Es una perspectiva interesante. ¿Y hay alguna prueba de este encuentro? Algo que corrobore la historia. Bueno, el protagonista menciona que al despertar en el hospital descubrió unas marcas de arañazos en su brazo. Las garras del chupacabras. Es lo que parece. Y lo más extraño es que los análisis de sangre revelaron la presencia de una sustancia desconocida en su organismo. Una sustancia desconocida. Eso sí que es escalofriante. Lograron identificar de qué se trataba. Los médicos no pudieron determinar su origen. Le dijeron que esa sustancia podría permanecer en su sangre para siempre. Y que si quería saber más, tendría que ir a Estados Unidos, donde se supone que tiene la tecnología necesaria para analizarla. Me recuerda a otros casos de supuestos encuentros con criaturas extrañas donde se reportan cambios biológicos inexplicables. Exactamente. Sería fascinante comparar este caso con, por ejemplo, los análisis de sangre realizados a personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres. Es una idea intrigante. Parece que este encuentro le ha dejado una marca imborrable, tanto física como mentalmente. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? El lugareño mencionó otras experiencias extrañas en el Santuco. Así es. Menciona haber visto figuras fantasmales de indígenas con vestimentas tradicionales, especialmente en las noches de luna llena. Fantasmas. Esto se pone cada vez más interesante. Y he logrado capturar alguna evidencia de estas apariciones. Ya ha intentado grabarlas con su teléfono, pero dice que cada vez que lo intenta, la señal se pierde o la imagen se distorsiona. Como si hubiera una fuerza que no quiere ser registrada, que prefiere permanecer en las sombras. Exactamente. Y no solo eso, también cuenta que ha intentado llevar a otras personas al Santuco para que sean testigos de estos fenómenos, pero que todos aquellos que han intentado ir han sufrido algún tipo de accidente antes de llegar. Es como si el lugar se protegiera a sí mismo, eligiendo quién puede entrar y quién no. El lugareño cree que el Santuco tiene una conciencia propia, que acepta a algunos y rechaza a otros. Dice que algunos salen del lugar cansados pero ilesos, mientras que otros regresan con la mente perturbada, como si hubieran visto algo que los demás no pueden percibir. Es una idea fascinante, ¿no? Que un lugar puede tener tanta energía, tanta influencia sobre las personas. ¿Crees que el Santuco podría ser un lugar donde convergen diferentes planos de la realidad? Donde lo sobrenatural se manifiesta con mayor intensidad. Es una posibilidad intrigante. La presencia del chupacabras, las figuras fantasmales, la energía negativa que drena a los visitantes, la dificultad para capturar evidencias con dispositivos electrónicos. Todos estos elementos sugieren que el Santuco podría ser un punto de encuentro entre nuestro mundo y lo desconocido. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra percepción, sobre la posibilidad de que existan realidades que escapan a nuestra comprensión. ¿Y a ti, qué te parece esta historia? ¿Crees que el protagonista realmente se encontró con el chupacabras?
¿O hay alguna otra explicación para lo que experimentó? Es difícil decirlo con certeza. Podríamos especular sobre la posibilidad de que el protagonista haya sufrido un episodio de alucinación, inducido por el estrés o el miedo, o que haya confundido a un animal conocido con una criatura mítica. Sin embargo, la presencia del lugareño, que corrobora la historia del encuentro con el chupacabras, y los extraños sucesos que se reportan en el Santuco, añaden una capa de misterio que nos lleva a considerar la posibilidad de que algo extraordinario esté sucediendo en ese lugar. Es cierto. La historia del protagonista, combinada con los relatos del lugareño y los extraños fenómenos que rodean a El Santuco, nos plantean más preguntas que respuestas. ¿Qué es lo que realmente habita en ese lugar? ¿Es solo el chupacabras? ¿O hay algo más? ¿Algo aún más antiguo y poderoso? Es como si el Santuco fuera un portal a otra dimensión. Un lugar donde las leyes de la realidad se distorsionen. Un punto de encuentro entre nuestro mundo y lo desconocido. Y nuestro protagonista, sin quererlos, se encontró cara a cara con esa otra realidad. Una experiencia que sin duda lo ha marcado para siempre. Lo que me parece más significativo de este relato es la transformación del protagonista. Comienza como un escéptico, alguien que no cree en lo sobrenatural. Pero después de su encuentro con el chupacabras, su visión del mundo cambia por completo. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo interpretamos las experiencias que desafían nuestra comprensión del mundo? ¿Debemos aferrarnos a nuestras creencias o estamos abiertos a la posibilidad de que haya fenómenos que no podemos explicar con la lógica o la ciencia? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido esta inmersión en el misterio del Santuco? A mí personalmente me ha fascinado. La combinación de elementos de la criptozoología, el folclore local, las experiencias personales, crea una narrativa rica, llena de misterio. Me ha hecho pensar en la importancia de mantener la mente abierta a lo desconocido y de respetar las creencias y experiencias de los demás, incluso si no las comprendemos del todo. Totalmente de acuerdo. ¿Y a nuestros oyentes, qué les parece? ¿Creen que el protagonista realmente se encontró con el chupacabras? ¿O hay alguna otra explicación para lo que experimentó? Nos encantaría escuchar sus opiniones, sus teorías. Y si quieren investigar más sobre este caso, pueden buscar información sobre Sábado de Leyendas. Es el nombre del post original donde se publicó la historia. También pueden buscar información sobre el Camino Viejo de los Perritos Abandonados y el canal de Pita Tambo en Quito, para tener una idea más precisa del lugar donde ocurrieron estos sucesos. Exacto. A veces la verdad se esconde en los lugares más inesperados. Y si te ha gustado esta inmersión en lo desconocido, no olvides suscribirte a Deep Dive y compartir este episodio con tus amigos. Y si tú también tienes alguna historia o fuente que te gustaría que exploráramos en el programa, no dudes en enviárnosla. Nos encanta descubrir nuevos misterios. Hasta la próxima inmersión. Y recuerda, a veces la verdad está más allá de lo que podemos